Relatos del lado oscuro presenta La búsqueda. Adaptación del relato original de Saki. Reinaba una paz inesperada en la villa Elsinor, aunque rota en frecuentes intervalos por lamentaciones de congoja. Los Momeby habían perdido a su niñito. A eso se debía aquella paz que su presencia perturbaba. Lo buscaban de un modo desordenado, indisciplinado y alegando todo el tiempo. Eso explicaba el alboroto que barría toda la casa y el jardín cada vez que lo buscaban, una vez más, en los posibles escondrijos de la casa. Clovis, que era huésped temporal de Villa Elsinor, estaba dormitando en una hamaca en el extremo más alejado del jardín cuando la señora Momeby le comunicó la noticia. Bueno, pero ¿qué quiere decir? ¿Que ha muerto? ¿Que ha huido en estampida o que lo perdieron ayer jugando en las cartas? No, estaba correteando tan alegremente por el césped y Arnold acababa de llegar. Yo le estaba preguntando qué clase de salsa quería con los espárragos. Espero que le dijera que salsa holandesa, porque si algo que no soporto es que le pongan... No, de repente notamos la ausencia del nene. Buscamos por todas partes, en la casa, el jardín y afuera, pero no se ve por ningún lado. ¿Tampoco se le oye por ninguna parte? Si no se le escucha es porque está por lo menos a 2 millas de distancia. ¿Pero dónde? ¿Y cómo? Bueno, puede que un águila o algún animal salvaje se lo haya llevado. Ay, pero no hay águilas ni animales salvajes por aquí. Bueno, de vez en cuando se escapan de los circos. A veces he pensado que lo sueltan a propósito para hacerse publicidad. Piense qué titular tan sensacional para los periódicos locales. El hijo de un destacado miembro de la iglesia de nuestra comunidad, devorado por una hiena moteada. Ya sé que su marido no es ningún miembro destacado de la iglesia, pero su madre desciende de una familia que sí, y hay que dejarle cierta libertad a los periódicos. Pero entonces hubiéramos encontrado sus restos. Si la hiena tenía realmente hambre, en vez de solo jugar con la comida, no quedaría gran cosa como restos. Será como la historia del niñito y la manzanita. No quedó ni el corazón. La señora Momeby se alejó apresuradamente buscando confortación y consejo en otra dirección. Y con el egoísta ensimismamiento de las madres jóvenes, hizo caso omiso al interés de Clovis por la salsa de espárragos. No había dado ni 2 pasos cuando el sonido de la puerta azotándose la hizo detenerse. Se trataba de la señorita Gilpet, que llegaba interesada por conocer los detalles de la pérdida. Clovis ya estaba bastante harto de la historia, pero la señora Momeby estaba dotada de esa facultad de contar con tanto gozo por 90ª vez una historia como si fuera la primera vez. Relatos del lado oscuro. Arnold acababa de llegar, se quejaba de una reuma. Yo le pregunté qué clase de salsa quería. Y entonces... Hay tantas cosas de qué quejarse en esta casa que jamás se me hubiera ocurrido quejarme de una reuma. No existe el reuma, señora Momeby. Supongo que también me dirá que el nene no ha desaparecido en realidad, ¿verdad? Ha desaparecido, pero solo porque ustedes no tienen la fe suficiente para encontrarlo. Es solamente la falta de fe de su parte la que les impide ver cómo les es devuelto sano y salvo. Pero si mientras tanto ha sido devorado por una hiena y parcialmente digerido, seguramente podrán apreciarse en él algunos efectos negativos, ¿no es así, señorita Gilpet? Estoy segura que no lo ha devorado ninguna hiena. La hiena puede estar igualmente segura de que sí se lo ha comido. Mire, puede que la hiena tenga tanta fe como usted y por añadidura conocimientos más concretos acerca del actual paradero del niño. Ay, señorita Gilpet, si usted tiene fe, ¿por qué no encuentra por nosotros al pequeño Eric? Estoy segura de que usted tiene facultades que a nosotros nos faltan.
Rosemary Gilpet era absolutamente sincera en su adherencia a los principios de la ciencia cristiana. Pero si los entendía y sabía exponer, solo los más sabios podrían dictaminarlo. Pero en este caso se enfrentaba a una gran oportunidad, y cuando comenzó su búsqueda hizo acopio de toda la fe que poseía. Salió a la carretera, lisa y despejada, seguida de la advertencia de la señora Momeby. ¡Ey! ¡Es inútil ir ahí! ¡Ya hemos buscado en esa dirección una docena de veces! Pero los oídos de Rosemary eran sordos a toda cosa que no fueran felicitaciones, ya que allí, sentado a la mitad de la carretera, había un niño jugando con el polvo y algunas ramitas, vestido con un delantal blanco y con una cinta azul pálido, deteniendo un mechón de cabello color de estopa. Tras tomar la habitual precaución femenina de asegurarse que no venía ningún automóvil en el lejano horizonte, Rosemary se abalanzó hacia el niño y lo trasladó, a pesar de su obstinada resistencia, hasta las puertas de la casa. Los furiosos alaridos de la criatura habían anunciado ya el hallazgo, y la señora y el señor Momeby, casi histéricos, corrieron por el césped a reunirse con su restituido retoño. El valor estético de la escena se vio enturbiado por la dificultad con que Rosemary sujetaba al forcejeante niño, que tuvo que ser devuelto de cabeza al agitado seno de su familia. Y dado que el niño había embutido enérgicamente sus puños en las cuencas de sus ojos y que no se veía en la cara otra cosa que una boca abierta de par en par, su reconocimiento era casi un acto de fe. ¡Nuestro pequeño Eric ha sido devuelto a nosotros! ¿Está contento el nene de estar otra vez con mamá y con papá? Vaya, me parece una falta de tacto preguntar eso, estando tan claro que el niño prefiere jugar con polvos y ramitas. Te daremos un paseo en el rodillo grande del jardín. Vamos, Arnold, yo lo subo y tú mueve el rodillo. Cuando se puso en movimiento el cilindro de sus profundidades, salió un niño vestido con un delantal blanco y con una cinta azul pálido, deteniendo un mechón de cabello color de estopa. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ay, nuestro pequeño Eric! ¿Se escondió el nene dentro del rodillo para darnos un gran susto? Esa era la explicación obvia de la súbita desaparición del crío y de su no menos súbita reaparición. Pero aún existía el problema del niño intruso, que ahora lloraba tirado en el césped, la indiferencia de parte de todos. El señor y la señora Momeby lo miraban como si se hubiera ganado su afecto por medio de maniobras infames e indignas. La cara de la señorita Gilpet adquirió un tinte ceniciento mientras contemplaba la repudiada figura que a pocos momentos antes había sido para ella un espectáculo celestial. Relatos del lado oscuro. Cuando el amor termina, qué poco entiende del amor el mismo enamorado. Si es Eric el que tienen en sus brazos, ¿quién es eso? Creo que es algo que le toca a usted explicar. Abrázame, Eric. No quiero que vayan a convertirte en una jarra o en un pez. Desde luego que la señorita Gilpet debe explicarnos qué sucedió. Eso es un Eric duplicado al que los poderes de su fe le han dado cuerpo. La cuestión es, ¿qué va a hacer usted con él? Bueno, es que yo lo encontré sentado en la carretera. No puede usted volver a dejarlo allí. Se supone que la carretera es para tráfico y que no debe utilizarse como cuarto de trebejos para milagros de desuso. Pero, entonces, no me diga que tendré que quedármelo para siempre. Bueno, no para siempre. Puede ingresar a la Marina a los 13 años. Naturalmente, habrá todo un lío con su acta de nacimiento. Tendrá que dar muchísimas explicaciones al almirante y ya sabe que es muy estricto, además de que usted es señorita. Fue un alivio que una jadeante niñera del pueblo vecino llegara corriendo por el césped clamando por el pequeño Percy, que se había escurrido a la puerta delantera de su casa y había desaparecido en la carretera en un abrir y cerrar de ojos. ¡Percy! ¡Percy! ¡Al fin te encuentro! Creo que voy a la cocina a tranquilizarme. Estoy algo preocupado por la salsa de los espárragos y por aquello de...
La búsqueda, relato de Saki. El relato La búsqueda que hoy escuchamos fue escrito por el birmano Saki e incluido en su colección titulada Las Crónicas de Clovis, publicada en 1911. Con el humor negro característico de Hector Hugh Munro, mejor conocido como Saki, La búsqueda nos presenta un caso de doble o doppelganger. Doppelganger es el vocablo alemán para el doble fantasmagórico de una persona viva. La palabra proviene de doppel, que significa doble, y hanger, traducida como andante. Su forma más antigua, acuñada por el novelista Jean Paul en 1796, es doppelganger, el que camina al lado. También se utiliza esta palabra para describir el fenómeno por el cual una persona puede ver su propia imagen por el rabillo del ojo. Las leyendas nórdica y germánica cuentan que ver el propio doppelganger es un augurio de muerte. Un doble visto por amigos o parientes puede traer mala suerte, ser un mal augurio o una indicación de una enfermedad o un problema de salud. Los doppelganger del folclore no proyectan sombra y no se reflejan en espejos ni en el agua. Se supone que dan consejo a la persona que imitan, pero este consejo puede ser engañoso o malicioso. En raras ocasiones, también pueden inculcar ideas en la mente de la víctima o aparecerse a amigos y parientes para generar confusión. Las leyendas sobre el hombre lobo, sobre duendes que raptan a los bebés y dejan un sustituto, o sobre mujeres hermosas que ocultan un demonio o una serpiente en su interior, entrarían en este tipo de creencias. El término doppelganger también se utiliza para designar a cualquier doble de una persona, comúnmente en referencia al gemelo malvado o al fenómeno de la bilocación. La bilocación, entendida como la presencia simultánea de una misma persona en dos lugares, ha sido reconocida por la Iglesia Católica, señalando como los casos más notables los del Papa San Clemente, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Santa Ludwina, San Francisco Javier, San Martín de Porres, San José de Cupertino, San Alfonso de Ligorio, San Juan Bosco y San Pío de Pietrelcina. El doble o doppelganger aparece en varias obras literarias de ciencia ficción y fantasía como alguien que imita a una persona por alguna razón, generalmente nefasta. En la literatura anterior al romanticismo, el tema del doble aparece prefigurado en el tema de los gemelos, utilizado para lograr un efecto cómico en obras como las comedias de Molière o la comedia de las equivocaciones de Shakespeare. El romanticismo se interesa por el fenómeno del doble como materialización del lado oscuro y misterioso del ser humano, lo que Jung llamará la sombra. En la obra Los elixires del diablo de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, Medardo, el protagonista, sufre la persecución de un doble que en ocasiones es corpóreo, pero otras veces parece una parte de la psique del propio Medardo. Robert Louis Stevenson tomó de Hoffmann el tema de un bebedizo o pócima que convierte a quien la toma en una versión maligna de sí mismo, en su novela El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Hans Christian Andersen propone una versión alegórica del doble en su relato La sombra, donde un sabio delega en su sombra ciertas responsabilidades, cada vez mayores. Finalmente la sombra usurpa la personalidad de su antiguo amo. El relato de Poe William Wilson tiene la originalidad de que en él el doble no encarna las tendencias malignas del protagonista, sino la voz de su conciencia. En Rayuela, novela del escritor argentino Julio Cortázar, el protagonista llama irónicamente a un personaje su doppelganger, debido a una curiosa simetría que se establece entre ellos en varios aspectos de su vida. Otras obras importantes que presentan de alguna u otra manera el fenómeno del doble son el poema de Gilgamesh, Frankenstein de Mary Shelley, El caballero doble de Théophile Gautier, El doble de Dostoyevsky, El príncipe y el mendigo de Mark Twain, El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, Damián de Germán Hesse, El otro de Jorge Luis Borges, El club de la pelea de Chuck Palahniuk y El hombre duplicado de José Saramago. Existen casos famosos del fenómeno doppelganger. El más conocido es el de la profesora Émilie Saguet,
relatado por el escritor norteamericano Robert Dale Owen, quien se enteró de esta anécdota por Julie von Guldenstube, una aristócrata letona. Julie afirmaba haber visto en el año 1845, a la edad de 13 años, al doble de su maestra Emilie, a plena luz del día y dentro de su escuela. Varias jovencitas de la misma escuela reportaron haber visto al mismo tiempo en distintos lugares a su maestra. Una mañana en que Emilie Saguet daba su clase ante 13 jóvenes, las chicas vieron a dos señoritas Saguet, una junto a la otra. La única diferencia consistía en que la verdadera señorita Saguet tenía un gis en la mano y escribía en realidad, mientras que su doble no lo tenía y se limitaba a imitar los movimientos que hacía la otra para escribir. En otra ocasión, las 42 alumnas estaban reunidas en una estancia, ocupadas en labores de bordado, cuando observaron a través del ventanal a la señorita Emilie en el jardín recolectando flores. Pero de pronto en un sillón, dentro de la sala, vieron también a su maestra, sentada con movimientos más lentos y pesados. Como se encontraban habituadas a estas extrañas manifestaciones, dos alumnas se aproximaron al sillón y al tocar la aparición sintieron una frágil resistencia. Una de ellas atravesó parte de la forma, que se desvaneció gradualmente. Los padres de las niñas, alarmados ante un suceso tan extraño, retiraron a sus hijas de aquel colegio, quedando solo 12 de las 42 originales. La señorita Saguet, a pesar de haber demostrado buena conducta y habilidades para la enseñanza, fue despedida inmediatamente por el director. Otros casos famosos del fenómeno del doble son el de Guy de Maupassant, quien al final de su vida dijo ser acosado por su doble. Maupassant incluso afirmó que su doble entró a su habitación, se sentó y le dictó un relato. El escritor francés registró esta experiencia en su historia. El poeta inglés Percy Bysshe Shelley afirmaba haber conocido a su doppelganger en un sueño, donde se le apareció para presagiar su propia muerte. El doble de Shelley se le apareció señalando al mar Mediterráneo. Poco tiempo después, el poeta murió ahogado en ese mar. John Donne, el poeta metafísico inglés, conoció al doble de su esposa en París, quien se le presentó cargando a un bebé y con una expresión de profunda tristeza. Al mismo tiempo, la esposa embarazada de Donne estaba dando a luz a una niña que nació muerta. La reina Elizabeth I de Inglaterra se asustó al ver a su doble tendida en su cama. Poco tiempo después, la reina falleció. El poeta alemán Goethe se cruzó con su doble mientras viajaba a Drusenheim. El doppelganger era idéntico a él, pero usaba un traje gris con dorado. 8 años después, Goethe viajaba por el mismo camino pero en dirección contraria. Entonces se percató de que estaba usando el mismo traje que había visto años antes en su propia aparición, como si ésta le hubiera vaticinado su futuro. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.